Amado Perú, civilización maravillosa, el país de la chacana, el lugar y el territorio de la cruz escalonada. Lugar del que quiero hablar hoy, del que quiero compartirles un poquito, porque hay una gran historia que vale la pena y vale la dicha saber sobre este territorio. Bueno, justamente en esta pequeña pero concreta presentación que voy a hacer para ustedes, les quiero contar algunas cosas que he descubierto que me tienen muy fascinado con relación a lo que sucedió en las tierras andinas. Y no me refiero específicamente a la civilización incaica, sino me refiero a lo que pasó atrás de eso, mucho más atrás de eso, en donde justamente en estas tierras, en este lugar, en este territorio, existió una sabiduría, un grado de conciencia, una conexión con las estrellas, con el orden perfecto del universo, tan asombroso como el que existió y encontramos en el mismo antiguo Egipto. Entonces, resulta que en 4 ocasiones que tuve la oportunidad de visitar Machu Picchu, dado que Perú es un lugar que visito frecuentemente todos los años, voy al menos 2 veces al año, con alguna frecuencia 3, 4. Este año parece ser que voy a estar más o menos unas 8 veces en Perú. Y aun cuando llevo años trabajando, haciendo talleres, realizando campamentos, sirviéndole, impactando tantas almas y tantos corazones en Perú, y a pesar de haber ido 4 veces a Machu Picchu, yo nunca había sentido una conexión muy especial con este territorio. Y simplemente era porque tenía una idea, que es una muy vieja idea, que quizás puede tener unos 60, 70, 80 años, de que en Perú no había nada muy especial que encontrar. Es decir, existía una ciudad, un pueblo de Ollantaytambo increíble, maravilloso. En Cusco también encontramos una arquitectura fantástica. En la misma ciudad de Cusco, unos sitios maravillosos como Kenco y como Sacsayhuamán, que son centros, sitios arqueológicos megalíticos absolutamente fenomenales, sismorresistentes, creados con una tecnología y un conocimiento que se perdió en el tiempo y que no se pudo replicar después. Pero básicamente lo que yo aprendí o lo que yo escuché, esta versión de hace 60, 70 años, es que este lugar de sitios arqueológicos y megalíticos divinos y espectaculares no tenía nada especial. Había sido hecho por los incas, y los incas eran gente buena, que cultivaban la tierra, que vivían en función del maíz, de sus llamas, de sus alpacas, de sus pequeñas tradiciones, y que simplemente habían hecho unos sitios colosales, increíbles, para nada más ni nada menos que practicar un sistema de creencias religioso en donde se adoraba a un dios llamado Viracocha y nada más. Entonces no encontré nada interesante en esa filosofía, en esa teoría, y por esa razón yo creo que nunca conecté de una manera especial con Perú, nunca. Sin embargo, después del año 2018 empiezan a pasar una serie de cosas, empieza a salir y a emerger a la superficie una gran cantidad de información, y de repente Perú toma la dimensión que hoy en día, con la cual hoy en día yo la reconozco. Y es la razón de este video y de lo que te quiero compartir. Y en esencia, maximicemos esta imagen. Esto que te estoy presentando aquí es exactamente lo que a ti te enseñaron en el colegio, en clases de historia. Básicamente te dijeron que los egipcios existieron desde 5000 años antes de Cristo y que la civilización terminó hace 2000 años, justamente por la época de Jesús, con la última de las Cleopatras, porque fueron varias, no fue solamente una, sino fueron varias. Se nos habla que la primera civilización fueron los sumerios y que ellos estuvieron entre más o menos en 5500, 5700 años antes de Cristo, hasta más o menos unos 4100 años antes de Cristo, que fue una civilización corta, que seguramente terminó por efecto de guerras, conquistas, devastación y demás. Y más o menos la misma historia nos contaron sobre lo que sucedió en el Valle del Indio con los griegos, los romanos, voy de abajo hacia arriba,
Chaco, incas y mayas, nada especial. Básicamente la historia es que venimos desde hace unos 6.000 años. Y esa fue la historia con la que a ti y a mí nos contaron que venimos de un paleolítico donde aprendimos a hacer fuego y de un día para otro, pasamos de ser estos nómadas, cazadores, recolectores, que a duras penas sabíamos hacer fuego y vivir en chozas, y de repente pasamos a crear los sitios arqueológicos que hoy en día reconocemos como tal, las pirámides y los sitios más fantásticos, arquitectónicamente imposibles de replicar e igualar, matemática y geométricamente sorprendentes y con propósitos que nos vuelan la cabeza, como por ejemplo el que sean sismos resistentes, razón por la cual existen todavía en el planeta Tierra, a pesar del paso del tiempo y de tantas sacudidas que ha tenido el planeta a manera de terremotos en sus tantos asentamientos. Conclusión de la historia. Después del año 2018 empieza a salir, y esto después de la pandemia toma mucha más fuerza, empieza a aparecer una información distinta, en donde de repente aparece en la arqueología una cantidad de verdades, una cantidad de nuevos descubrimientos y de nuevos hallazgos que definitivamente nos vuelan la cabeza, como diría un amigo, que nos vuelven locos. Resulta que todo esto que nos contaron en el colegio ya no es así. Resulta que en Perú hubo una civilización muy anterior a los incas. Y no solamente fue una civilización, fueron un montón, siendo la más antigua de todas la civilización de Caral, que más o menos está ubicada a 1 hora y media de Lima, un lugar que tuve la oportunidad de visitar, donde existen 6 pirámides, donde existe un observatorio astronómico, donde existió una sabiduría inconmensurable, una sabiduría maravillosa. Y precisamente Caral fue la primera de las civilizaciones que hoy, con todo lo que sabemos, existió en Perú. Pero también estuvieron muchos más. Estuvieron los mapuches, estuvieron otros, en fin. Los incas parece ser que fue la civilización no solo más reciente, sino los que menos sabiduría, menos conocimientos y culturalmente menos relevantes y menos importantes fueron en el aporte y en el impacto a la civilización y a la cultura como tal. Entonces nos decían que Machu Picchu, Sacsayhuamán, que todos estos sitios increíbles fueron construidos por los incas. Hoy en día sabemos que esto no es así. Ellos simplemente heredaron templos, piramidones, pirámides, sitios arqueológicos increíbles. Ellos entendían que tenían una disposición al entendimiento y estudio de los solsticios y los equinoccios, y para medir el paso del tiempo y entender ciertos ciclos y momentos planetarios de destrucción y reconstrucción, en donde terminan civilizaciones y comienzan otras. Y básicamente ellos heredan estos sitios e intentan imitar la arquitectura del pasado sin poder hacerlo bien, y construyen piedra sobre piedra, piedra nueva sobre piedra antigua, y eso perfectamente hoy lo podemos ver cuando visitamos estos lugares. Vemos una civilización inca que con muy poco conocimiento de arquitectura, muy poco conocimiento de ingeniería, muy poco conocimiento de matemática y de geometría, intentaron emular los templos y las construcciones megalíticas del pasado, pero no pudieron hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿quiénes sí lo hicieron? ¿Quiénes fueron los sabios? ¿Quiénes fueron los más capaces? ¿Quiénes sí tuvieron todo ese entendimiento? Y aquí es donde tenemos que coger el reloj y ponerlo a girar en dirección reversa, hacia atrás. Y aquí es donde nos vamos a encontrar en Turquía, Göbekli Tepe, una civilización que es recientemente descubierta, en donde toda la comunidad de geólogos y arqueólogos coinciden, están de acuerdo, no hay discusión sobre esto, que es una civilización que fue fundada por lo menos 11.000
hace 11.370 años, esta civilización existía. Y Göbekli Tepe como tal en Turquía, un sitio maravilloso, fue construido. ¿Eso qué quiere decir? Que en este momento hay consenso en toda la arqueología mundial en que lo que a ti y a mí nos enseñaron de que la humanidad o la civilización tenía apenas 6.000 años de antigüedad, todo esto está mandado a recoger y todos esos libros se deben reescribir. Entonces resulta que tenemos una historia absolutamente maravillosa que también nos va marcando ciertos patrones y tendencias. Entonces seguramente vamos viendo en estas líneas rojas como cada 5.000 años también hay civilizaciones que terminan, hay civilizaciones que, que concluyen y civilizaciones que nacen, como lo podemos ver aquí en la imagen. Esto fue cuando visité y conocí Caral en el año 2021. Yo ya tenía conocimiento de esta civilización y esta ciudad con 6 pirámides, esta ciudad maravillosa. Por Dios, la gente conoce Machu Picchu, pero la gente no conoce Caral. Es más, muchas personas en Perú no saben aún qué es Caral, cuando puedo decirles que Caral es, desde el punto de vista de la arqueología, aún superior que el mismo Machu Picchu. Entonces, tenemos más o menos unos 6 años en la historia en donde ha salido a la luz un montón de información absolutamente increíble que nos está contando una historia que antes no sabíamos que existía. Básicamente fue Kramer, en su modelo dominante, el que nos habló de una creciente fértil de las civilizaciones justamente hace unos 6.000 años. Cuando Kramer postula esto en el año 56, casi que se vuelve un dogma dentro del mundo de la arqueología y de ahí en adelante se empiezan a escribir los libros de historia, de civilizaciones antiguas, con lo que nos educaron a ti y a mí en el colegio. Estos que precisamente se tienen que reescribir. Pero también encontramos hoy que en civilizaciones y en culturas antiguas, como por ejemplo los mapuches, los vedas, los cogis de la Sierra Nevada de Santa Marta, los nativos norteamericanos, los dogones, los hopis, entre la civilización china, los egipcios, los mayas, los incas y los preincaicos también. Encontramos en prácticamente todas las culturas antiguas que hay un mismo relato sobre un fenómeno que se llamó un diluvio universal. Es decir, que ellos en su mitología y en su cosmogonía nos cuentan todas las civilizaciones, incluso si no se conocieron o interactuaron entre ellas. Nos están contando la historia a todas luces de que hace algunos miles de años, hace unos tiempos muy largos, hace muchas lunas, los seres humanos habían perdido la conexión con la espiritualidad y perdieron la conexión con la fuente. Y los seres humanos perdieron la conexión y el recuerdo del propósito espiritual de la vida. Y esto es una historia como la de Sodoma y Gomorra, que básicamente se necesitó que sucediera una catástrofe de grandes magnitudes para que finalmente la civilización pudiera volver a empezar desde ceros. Y eso es lo que se conoce como el Ouroboros. Y el Ouroboros no es más que la serpiente que se muerde la cola, en representación, en una muy elegante y muy bonita representación, a los ciclos dentro de los ciclos y los ciclos que se cumplen y que al cerrarse dan inicio a nuevos ciclos, a otros ciclos también. Entonces el Ouroboros nos está contando y nos habla de esta historia. Hacemos esto para acá. Y aquí es donde también aparece en la conversación entonces la serpiente, que no solamente cuando se muerde la cola tiene este significado de los ciclos que arrancan y terminan, como las civilizaciones que comienzan, que florecen y que después finalmente mueren, abriendo paso a nuevas civilizaciones, nuevas culturas, como por ejemplo lo fue el Imperio Romano. ¿Quién hubiera pensado que el Imperio Romano algún día iba a terminar? Y hoy en día es historia. Ok, continuamos. Continuamos. Entonces, ¿quién se hubiera imaginado
que la serpiente podía tener significados y representaciones tan importantes y tan valiosas como por ejemplo el conocimiento del inframundo en estas culturas ancestrales. Los egipcios lo llamaban el Duat, los mayas Amaru, Uhun, Pacha. Precisamente todos estos túneles de agua dulce y salada, que son los cenotes debajo de las pirámides y los templos mayas, era reconocido y tenía como significado para ellos el inframundo, ese inconsciente colectivo del que también hablaba Jung, o esa matriz cuántica de la que se habla hoy en física cuántica, que también se le conoce como la Matrix o la escala de Planck, si lo vemos desde un punto de vista muy técnico. Y también vamos a reconocer entonces cómo la serpiente no solamente nos habla del inconsciente, del inframundo, nunca en realidad fue la representación del ego como tal. Esa, esa interpretación vino cientos o miles de años después, pero en realidad para los antiguos la serpiente era tan importante y era tan sagrada, porque representaba no solamente el inconsciente y el inframundo, las profundidades donde están nuestras pasiones, vicios, instintos, miedos, lo que llamaríamos nuestra oscuridad, la que necesitamos conocer, atravesar y conquistar para llegar a la luz de la conciencia y conectarnos con el aspecto de la luz del universo mismo, con la fuente misma de la luz, de donde venimos y somos originarios, es decir, lo que llamaríamos el volver al Padre, luego del atravesar, conocer y conquistar precisamente esa oscuridad, sino que la serpiente misma, en su significado muy bonito y muy profundo, también representa el dominio y el conocimiento de la energía. Entonces habrás visto que cuando una serpiente repta sobre la arena, se desplaza sinuosamente sobre la arena, ella va dejando una estela en forma de onda. Y por eso justamente la serpiente siempre ha representado este principio de vibración, muy claramente entendido en estas civilizaciones antiguas. Ellos entendían el poder del sonido, de la luz, del color, de la vibración, y entendían que todo estaba conectado por energía, por vibración. Y entonces sucede algo muy interesante, y es que hoy en día, gracias a Robert Bauval, a Graham Hancock, a, bah, a tantos arqueólogos que se conocen entre ellos, seres humanos que no son ateos y que no están intentando ajustar su percepción o interpretación de la arqueología o el estudio de los templos o las piedras mismas o la antigüedad a una filosofía darwiniana, reduccionista y separatista de ver la vida, sino seres humanos todos, porque si los ves y los sigues te vas a dar cuenta que estos arqueólogos, a pesar de que son hombres ya mayores, que tienen más de 40, 50 años en el mundo de la arqueología, se diferencian de los académicos ortodoxos tradicionales, los de la filosofía de Kremer, los darwinistas, los que nos hablan de un mundo en donde no hay un Dios, no hay un sentido, no hay un propósito, donde vinimos simplemente a sobrevivir, donde venimos evolucionando del mono, donde simplemente somos la especie más avanzada, más fuerte, con mayores capacidades de sobrevivencia y de manipulación del medio. Se diferencian de ellos, de estos arqueólogos, estos de quienes estoy hablando, Robert Bauval, Graham Hancock y todo este nuevo gremio de la arqueología, en que ellos son seres de un alto grado de conciencia. Todos tienen este tipo de alma, este tipo de visión, este tipo de intuición de que realmente existe algo mucho más allá, de que realmente existe una perspectiva espiritual en el mundo, no solamente una instintiva de sobrevivencia. Y ellos básicamente, siendo este tipo de almas y este tipo de conciencias que yo los reconozco como almas muy avanzadas y conciencias altamente evolucionadas y despiertas, ellos llevan 40 o 50 años intentando entender la misma historia y la misma arqueología, pero desde unas preguntas y desde unos postulados diferentes. Y precisamente son ellos quienes han podido ir más allá por no tener este sesgo darwiniano con relación a lo que es el mundo y la antigüedad. Entonces, hoy sabemos gracias a ellos que hay
Hay un nombre que se repite en todas las civilizaciones antiguas. Estoy hablando de civilizaciones postdiluvianas, entendiendo que el último diluvio sucedió, ese famoso diluvio, esa catástrofe de la que hablan todas las civilizaciones en su cosmogonía y mitología, sucedió hace 12.800 años. Y justamente tenemos el nombre de la serpiente que se repite en uno y en otro lugar. Pues resulta que gracias a la tradición oral, gracias a las mismas excavaciones, gracias a hieroglifos o escrituras muy antiguas que se han podido decodificar, sabemos que desde lo que hoy conoceríamos como Japón y las tierras de Oriente hasta básicamente Suramérica y Norteamérica, existía algo llamado el pueblo de la serpiente. Y ese pueblo de la serpiente, que también se le conocía o se le reconoce como los brillantes, básicamente también los entendemos con nombres distintos, ¿no? Como los Anunnaki, los Anunaga en Indochina, Anunnaki en la parte que tiene que ver como con Japón en este momento. Y en Egipto fueron los seguidores de Horus, pero también conocidos como los brillantes seguidores de Horus, el pueblo de la serpiente también. En Portugal, los Ofiusa. En Estados Unidos, los observadores, en inglés se les conoce como the watchers, ¿no? Los observadores. Y todos estos seres, los brillantes, el pueblo de la serpiente, el pueblo de Orión, los Uruqueyo, allá abajo, por Isla de Pascua, abajo y a la izquierda, básicamente lo que hoy sabemos es que fueron los primeros pobladores después del diluvio. Y esto no fue hace 6.000 años, hace 6.000 años, perdón. Esto fue hace más o menos unos 12.000 años. Y todos fueron los brillantes, el pueblo de la serpiente, y no significa otra cosa diferente al pueblo de seres despiertos, espiritualmente muy avanzados, en, entendedores perfectos de lo que era la tecnología superior y el conocimiento superior de las leyes y el orden del universo. Fueron estos seres los que fundaron la civilización después del diluvio universal, tal cual como lo sabemos hoy en la cosmogonía que está pues difundida en todas las civilizaciones y culturas antiguas. O sea que esta serpiente en la frente no representaba el ego, sino el entendimiento de la capacidad de manifestar, el entendimiento y el conocimiento de la energía, del poder de la manifestación, justamente que a la altura del sexto chakra, sexta ley del universo, poder de la manifestación. Y nos cuenta la historia que estos seres, entonces, estos antiguos que poblaron el mundo después del cataclismo, después del diluvio, que los conocemos como los Anunnaki, por ejemplo, en los escritos de Secharya Sitkin, él precisamente nos hablaba sobre los Anunnaki y todo esto basado en las escrituras de Enoch, escrituras muy, muy, muy antiguas que cuentan la historia de lo que pasó en el diluvio y lo que vino luego del diluvio, pero también lo que hubo antes del diluvio. Entonces, estos seres que también me acuerdo que Gerardo en sus enseñanzas nos contaba que eran seres de más o menos 3,5 metros de altura, eran seres de séptimo nivel de conciencia. Cuando hablamos de seres de séptimo nivel de conciencia, estamos hablando de maestros que tenían el dominio sobre la materia, maestros que tenían el dominio y el conocimiento y el entendimiento perfecto de la energía misma, de las leyes del universo. 7 niveles de conciencia, 7 leyes del universo, 7 vibraciones en forma de colores o 7 notas musicales. Este número 7 que se repite en todo el universo y codifica el orden perfecto de cómo funciona y todo está construido y manifestado. Estos seres de séptimo nivel de conciencia, que obviamente esto se repite a lo largo de la historia una y otra vez, básicamente está representado en las diferentes culturas y civilizaciones antiguas como el símbolo de las 7 cabezas. Miren, la estela de Raimondi en Perú precisamente, ¿no?
el humanito con los dientecitos, muy instintivo, con los 7 niveles de conciencia arriba. Esto también lo vemos en la cultura védica, pero esto también lo vamos a encontrar no solo en Perú, sino en la cultura egipcia. Esta es una imagen, esta es una fotografía que tomé en algunos de mis viajes a Egipto, en donde se puede ver claramente la mente racional, la mente espiritual, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, en sus 7 niveles de entendimiento y de profundidad cada uno. Y estos seres, que fueron Horus en Egipto, Viracocha en Perú, estos maestros de 7º nivel de conciencia, básicamente acompañados por 7 más, por 7 grandes sabios, se cuenta en la mitología, y eso todavía existe hoy en la tradición oral de los diferentes pueblos, fueron quienes fundaron la civilización después del diluvio, hace 12.800 años. Sitios como Tiwanaku, en Bolivia, observatorio astronómico increíble y maravilloso, y precisamente aquí es donde viene la explicación de Viracocha. Entonces, mencioné que Heru-Or, o Horus, en Egipto, fue este gran maestro que después del diluvio inicia la civilización. Pero aquí en Sudamérica, en todo lo que es la tierra de los Andes, fue precisamente Viracocha. Y cuenta la historia que 7 Ayuepantis, era el nombre como se traduce, la traducción de los brillantes, seres de gran estatura, de tez blanca y de pelo rojo, con barba, que se les asocia con el símbolo de la serpiente. Esto está bien documentado hoy en día y muy público después de la pandemia, que también se caracterizan por sus cráneos alargados, pues fueron precisamente ellos quienes fundaron la civilización después del diluvio en Sudamérica. Los lugareños puquinas hoy en día enseñan a sus hijos a través de la tradición oral el haber huido a los Andes después de que esa gran inundación hundiera el continente Lupaquije o Mugulú, que básicamente es lo que conocemos hoy en día como Lemuria. Y esto fue más o menos todo ese sitio donde queda Indonesia, cerca Australia, todo esto queda bajo las aguas, y en naves, básicamente estos seres provenientes de Lupaquije, Mugulú, lo que nosotros conocemos gracias a los escritos de Platón como Lemuria, básicamente lo que ellos hicieron fue navegar, llegar a unas tierras que quedaron obviamente fuera del agua después del diluvio, y estas tierras fueron precisamente Suramérica, lo que es la tierra andina. Y ellos fueron quienes construyeron y reconstruyeron ciertos templos. Pero ¿quién fue el que lo hizo? Un maestro de 7º nivel de conciencia llamado Viracocha, junto con sus 7 ayuepantis, que significa sabios o artesanos, cada uno experto en un conocimiento diferente. Y ellos son quienes fundan esta civilización provenientes del Pacífico, y encontramos en la isla de Pascua precisamente esto. Encontramos a estos seres representados en estas estatuas que allí están. Allí están, y cualquier persona que visite este lugar lo puede encontrar. Estos seres con pelo rojo, con barba larga, seres enormes, de unos 3,5 metros de estatura, con cráneos alargados. Y se encuentra precisamente en estos cráneos, en Paracas, en Perú, se encontraron más de 300 de estos cráneos. Y lo más maravilloso de todo es que tienen un ADN proveniente de Egipto y Oriente Medio. ¡Wow! Y vamos a encontrar precisamente que imágenes como esta fotografía la he tomado precisamente en el Museo del Cairo. Estamos hablando exactamente de los mismos seres. Bueno, claro, se podría decir, obviamente existe todo tipo de teorías para querer justificar cualquier tipo de creencia desde una perspectiva netamente darwiniana, evolucionista, que obviamente omite la existencia de Dios, de una fuerza inteligente en el universo, y en donde se habla de la evolución del mono al humano. Pues obviamente sería muy fácil decir que a los bebés se les apretaba con unas telas el cráneo para que creciera deformándose, se hiciera alargado, y obviamente esto marcar una distinción entre los nobles y los no nobles, y esto pues obviamente fuera objeto
de admiración o de endioseamiento de estos seres de la nobleza o de control social. Pero hay algo que es indudable y hay algo que no cuadra acá. Y es que tú puedes manipular el cráneo, deformarlo, pero tú no puedes hacer que crezca más masa encefálica. Y estos cráneos realmente tenían un 25% más de masa encefálica. Eso es lo que se ha encontrado. Es decir, que sí eran cerebros con más tejido, con más desarrollo, y no solamente eso, es el mismo ADN en Egipto que el mismo ADN de estos cráneos, el que hubo en Perú. Y básicamente, a través de la tradición oral y a través de lo que se ha encontrado en arqueología, sabemos que estos seres se les conocía como los observadores o los brillantes, seres provenientes supuestamente de la constelación de Orión, seres que vinieron y fundaron la civilización después del diluvio y que tenían toda la sabiduría, tenían todo el conocimiento, absolutamente todo, y fueron los primeros pobladores del mundo en diferentes partes, y que luego ellos tuvieron sexo con las mujeres, algunas de las sobrevivientes a ese diluvio precisamente, y ahí es donde empiezan a nacer otros seres que ya no tenían esa sabiduría, pero sí esa genética, y que fueron ya caníbales y fueron violentos y comenzaron las primeras guerras hasta lo que hoy en día conocemos como la historia actual. Y esto lo encontraremos no solamente en la mitología y la cosmogonía de todas estas civilizaciones, queridos, sino que también esto está en el mismo Génesis de la Biblia. Todo esto está explicado a manera de parábolas y metafóricamente, pero esta es la historia muy antigua que hoy en día está tomando tanta fuerza y tanta veracidad. Entonces resulta que encontramos un montón de sitios arqueológicos, templos y pirámides que registran con una precisión maravillosa lo que son los solsticios, los equinoccios y el paso del planeta y su movimiento por toda la Vía Láctea y por todo el espacio. Y nos preguntamos, ¿pero para qué lo hacían? ¿Solamente para saber cuándo tenían que sembrar el maíz y ya está? No, era para mucho, mucho más que esto. Y de eso se trata el significado de la chacana, que es esta cruz escalonada, que la encontramos como se repite una y otra vez a lo largo de todas las civilizaciones del mundo. Y esta cruz escalonada, básicamente lo que nos está contando es la historia de culturas y civilizaciones por todo el planeta Tierra que entendían el norte, el sur, el este y el oeste como las direcciones fundamentales para ubicarnos en el tiempo y en el espacio, sino también solsticios y equinoccios para poder prever los momentos de las siembras, de las cosechas, de las lluvias, del sol. Y no solamente esto, sino para poder anticipar momentos planetarios en donde las civilizaciones terminan y otras nacen, en donde el ser humano va de afuera hacia adentro, hacia la introspección, hacia la búsqueda espiritual, o momentos en donde el ser humano va de adentro hacia afuera y sale a la conquista, a la lucha, a la construcción, al enfoque en las civilizaciones nuevas, en ciudades nuevas, en conquistas de territorios nuevos o de tecnologías nuevas. Y hasta el día de hoy se preserva mucho de esta información, mucho de esto se preserva en la tradición oral de los pueblos del sur, en Bolivia y en Perú. Entonces, por ejemplo, hoy en día se celebra aún el Inti Raymi, en donde básicamente celebramos fenómenos como solsticios, equinoccios, Inti norte, Wati sur, Cuenti oeste y Anti este. Pero esto se pone cada vez más y más y más y más complejo, porque no solamente tiene que ver con los ciclos del planeta, desde el punto de vista de la ley de naturaleza, siembras y cosechas, sino también desde los mismos fenómenos espirituales que en los seres humanos tienen una relación directa y estrecha con los astros y la alineación del planeta con relación al cielo y la posición de los astros en el mismo cielo. También encontramos que cuando ponemos sobre una placa de metal un montón de limadura de hielo y le metemos electricidad directamente, miren qué bonito, como a 4840 hercios aparece una imagen como una chacana.
O sea que básicamente la chacana también es un holograma, es una forma geométrica, que a la vez es una vibración, es información, es conocimiento como tal, un conocimiento que existió en todos los continentes y que quedó marcado en algunos de los templos más divinos que vamos a ir a visitar y a conocer, pero desde una perspectiva profunda allá en Perú, ahorita en este 2024 a final de año. Y también vamos a encontrar, por ejemplo, en Sacsayhuamán, en Cusco, en Kenco, en sitios como Llantaytambo, en Machu Picchu, vamos a encontrar unos muros sismorresistentes que han aguantado terremotos y el paso de los milenios, tan absolutamente perfectos y tan absolutamente bien encajados que tú no puedes meter un naipe ni un alfiler entre una piedra y otra, que emulaban precisamente formas de la naturaleza perfectas. Qué conocimiento tan increíble el que algún día existió en este planeta y literalmente se perdió y se nos olvidó. Somos, como dice Graham Hancock, el gran arqueólogo, un planeta, una civilización, una raza con profunda amnesia. Y miren qué hermoso todo esto que les comparto aquí en estas imágenes. Y en Sacsayhuamán también no solamente existen estos sitios megalíticos perfectos, sismorresistentes, increíbles, sino aparte de eso, en donde se dieron el lujo de poner animales que tenían representación directa a diferentes constelaciones y a diferentes virtudes o cualidades de la psicología y de la fuerza del espíritu humano. Bueno, definitivamente para quienes hayan ido a Machu Picchu, para quienes hayan conocido Perú, antes del año 2018, les tengo una noticia y es, no conociste Perú. Fuiste a Machu Picchu, pero seguramente ni siquiera viste este sitio, seguramente ni siquiera lo recordarás. Y precisamente el Templo del Sol, lo que estás viendo aquí en la imagen en Machu Picchu, básicamente se utilizaba para hacer rituales de muerte y de renacimiento. Y seguramente lo que hoy ya sabemos de esto y que le da la profundidad espiritual y revela la sabiduría increíble que existió mucho antes de los incas, porque ellos heredaron este sitio, ellos no lo construyeron. Antes del 2018 esto no se entendía, simplemente tú pasabas, tomabas una foto y no entendías qué era esto. Esto mismo también en Machu Picchu, en la montaña de Huayna Picchu, el templo de la luna. Hermoso, absolutamente espectacular. Y aquí va a aparecer algo muy lindo con lo que quiero terminar la charla y es que hay una constelación en el cielo, precisamente la constelación de Sagitario, que se llama Orión, que para los egipcios significaba Osiris. Y esta constelación era admirada, era venerada por todas las culturas a lo largo de todo el globo terráqueo después del cataclismo. ¿Por qué era tan importante la constelación de Orión? Porque se dice que del cinturón de Orión precisamente es que venían estos observadores, the watchers, los brillantes, los de cráneos alargados, estos maestros de séptimo nivel de conciencia, quienes fundaron y gestaron la civilización después del diluvio, quienes nos han traído no solamente todo el conocimiento y la tecnología, sino quienes nos siguen observando desde el cielo, justamente para permitir que a través del caos experimentemos nuestra propia ignorancia y oscuridad para aprender, crecer y evolucionar espiritualmente, pero que también dirigen y guían amorosamente y sabiamente el rumbo de nuestra civilización para que llegue a ese nuevo Ouroboros, a ese nuevo fin de ciclo, que es precisamente en el que estamos en este momento. Y bueno, toda la historia, todo lo que hay detrás de eso, todo lo que no alcanzo o no debo contar acá, precisamente es de lo que vamos a hablar allá en el viaje. Y miren cómo precisamente Machu Picchu, sus tres puntas más importantes, están completamente alineadas con la constelación de Orión. Exactamente igual a como las tres grandes pirámides en Egipto están también alineadas con el cinturón de Orión. ¿Por qué? Porque cuando en el cielo había una alineación de estrellas tal
que coincidía exactamente con lo que en la meseta de Giza en Egipto, no solamente las tres pirámides, sino la tumba de las aves, la mastaba de Kentacaos, la esfinge, cuando todo lo que está construido en Egipto estuvo alineado exactamente en el cielo con estas constelaciones, Canis Mayor, Leo, Orión y Acuario. Todo esto sucedió y lo sabemos gracias a modelos matemáticos de arqueoastronomía, en donde con tecnología actual nos devolvimos en el tiempo para poder ver en qué momento el cielo coincidió con todo lo que se construyó en la Tierra. Pues precisamente fue hace 10.400 años, precisamente cuando terminó ese diluvio universal. ¿Por qué estos antiguos quisieron crear pirámides y templos increíbles por todo el planeta Tierra para registrar un momento tan importante? Porque fue el momento en el que terminó una civilización con un diluvio y comenzó otra. Y justamente nos estaban recordando a través de todo esto que dejaron en la Tierra, que hay un sentido, que hay un propósito y que aquí vinimos a mucho más que simplemente sobrevivir, pagar las cuentas, tener nietos, verlos crecer y morir y decir, cumplí. Venimos a mucho más que eso. Y existe un orden perfecto en el universo que todavía no hemos terminado de entender. Bueno, esto era todo lo que quería compartir con ustedes. Espero que te encante este video. Y si eres nuevo por aquí en este canal, dale like, suscríbete para que cuando yo vuelva a compartir este tipo de videos a ti te llegue una notificación y para que puedas ser el primero en ver toda esta información. Y te quiero mandar un abrazo muy grande, dejándote la invitación a que vuelvas a conocer Perú, pero desde una perspectiva mucho más profunda. 28 de agosto del 2024 nos vamos en un grupo, cupo limitado para Perú, y meditaremos en Machu Picchu. Recorreremos los sitios arqueológicos más hermosos, les daré charlas, les mostraré las mejores diapositivas, les mostraré todo lo que verdaderamente sucedió en Perú. Y no solamente eso, tendremos una experiencia maravillosa de muerte al ego y renacimiento espiritual maravilloso allá en el Templo Maja, en donde han sucedido algunos de los momentos más lindos de mi propia historia. Un abrazo muy grande para todos y fue un placer haber compartido esta información con ustedes. Chao.